A la palabra de Dios una vez más, al Evangelio de Mateo capítulo 23 versículo 37 al 39. Hemos estado hablando últimamente dentro de este contexto profético. Normalmente cuando se estudia el capítulo 24 de Mateo, algunas veces pasamos de largo que la profecía realmente comienza a final del capítulo 23. Es decir, las profecías que están referidas a la nación de Israel, que luego inciden a nivel global, es lo que menciona el capítulo 24. Por eso, hermanos, es importante conocer la palabra de Dios, conocer la profecía bíblica, porque esto nos da esperanza, nos ayuda a poder estar listos, a poder velar por nuestra condición espiritual, quitar la negligencia, la apatía espiritual, que podamos nosotros trabajar con mucho fervor, con diligencia. Hay tantos beneficios para poder conocer un poco más de la palabra acerca de la parte profética. Es por eso que en estos últimos prédicas hemos estado hablando acerca de este tema. Dice la Escritura, Mateo capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas últimas palabras del Señor en este versículo 39 nos está hablando de la confesión pública a nivel nacional que tendrá la nación de Israel. Es decir, el momento maravilloso de la restauración espiritual. En la Biblia encontramos la parábola del hijo pródigo, el cual pues también nos ilustra mucho lo que es la nación de Israel. Israel, como el hijo menor de esa parábola, estuvo en casa, pero por causa de la incredulidad, abandonó la cobertura de Dios. Y hemos estado estudiando los problemas, los sufrimientos que esta nación ha tenido a lo largo de los siglos, por andar en una condición pródiga, espiritualmente hablando. Pero de igual manera como el hijo pródigo retornó a casa, así también la nación de Israel volverá a la primogenitura que abandonó. Aquella primogenitura que vendió por un plato de lentejas, ahora retornará. Y es por eso, hermanos, que quiero hablarles en esta hora bajo el tema la restauración espiritual de Israel y el costo de retornar o de retomar la primogenitura. Quiero que veamos, hermanos, antes de ver la parte profética, que analicemos un poco acerca de la enseñanza de la parte bíblica, la parte teológica del milagro de la restauración espiritual de Israel. Así como cuando analizamos al hijo menor de esa parábola, su restauración espiritual, es importante que veamos esa restauración de carácter espiritual. Hemos hablado acerca de la restauración como nación, la parte, digamos, nacional. Pero la parte también hemos hablado acerca de la agricultura, hemos hablado de otras áreas de la restauración de la poblacional y otras áreas de la nación de Israel. Pero también la Biblia habla de la parte eminentemente espiritual. Hoy en día, la mayoría de los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Muchos de ellos permanecen en incredulidad. Es más, algunos hasta se han declarado ateos. No hace mucho estaba viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial y estaban entrevistando a algunos de los hombres que estuvieron ahí. En ese entonces eran unos niños, eran unos jóvenes que estuvieron en los campos de concentración y ellos creían en Dios y oraban, pero como Dios no los libró de esa situación, entonces
lo que aconteció es que se endureció el corazón de muchos de ellos y dejaron de creer en Dios. Y cuando le hicieron la entrevista, le dijeron, ¿usted cree en Dios? No, antes creía, ahora yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque la amargura llenó su corazón y no entendieron las palabras de Jesús: la casa os es dejada desierta. Así pasa también, hermanos, con la vida, el corazón de muchas personas. Cuando están pasando por problemas difíciles, momentos críticos en su vida, le echan la culpa a Dios y dejan de creer en Dios. Se resienten con Dios, y es por eso que ellos hoy en día, la nación de Israel, en gran parte, muchos de ellos le han dado la espalda a Dios. Otros son ortodoxos y otros pues son mundanos, totalmente mundanos. Ahora, pero el hijo pródigo de igual manera fue restaurado, así también lo será esta nación, porque hay promesa de restauración espiritual. Las palabras que Jesús cita del Salmo 118, y él las dice acá: hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, está hablando de la restauración que ellos van a llegar a tener. El libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 17, encontramos aquí también una de las promesas que habla acerca de la restauración, no solamente de la restauración como nación, pero ahora vamos a hacer énfasis en la parte eminentemente espiritual. Ezequiel capítulo 11, versículo 17, dice así la Escritura: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Lo que está hablando aquí el Señor no solamente es de la restauración como nación, pero está hablando de que va a quitar la idolatría, va a quitar, en otras palabras, a la incredulidad y esto los ha llevado a muchas otras cosas contrarias a la voluntad de Dios, que Dios los va a limpiar, que va a poner un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. En el libro de Isaías, en el capítulo 44, de igual manera el Señor nos habla acá acerca de esta restauración, de esta promesa que Dios hizo para esta nación. Capítulo 44 del libro de Isaías, versículo 1 dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, mi siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios no solamente habla aquí de la regeneración o del cambio de corazón, pero habla de la llenura también del Espíritu Santo. O sea que vemos estos dos elementos sumamente importantes para que exista una nación completamente nueva. Nuestra nación, aquí El Salvador, como las demás naciones, ¿qué es lo que necesita? Tener un corazón nuevo y ser lleno del Espíritu Santo. Porque si hay un cambio interno, hay un cambio entonces a nivel nacional. Dios ha prometido esta restauración de carácter espiritual. Podemos ver hoy en día, hermanos, cómo Dios, en algunos casos, algunos judíos en distintas partes de la tierra están aceptando a Cristo. Hay judíos cristianos hoy en día. Han conocido al Señor como palestinos cristianos, como árabes cristianos. Conozco personas en otras partes de la tierra, hermanos, que están en el mundo, hermanos, que es muy sensible a la predicación, pero ellos han venido a los pies de Cristo. O sea, Dios está interesado en salvar todas las naciones. Dios lo está haciendo con la nación de Israel y lo va a hacer también en el futuro. Ahora, ¿qué tan lejos es ese futuro? Es por eso, hermanos, que quiero que pongamos mucho cuidado
al análisis que vamos a hacer con la ayuda del Señor de la palabra, porque realmente está más cerca de lo que nosotros pensamos. Es decir, el avivamiento espiritual en la nación de Israel. Ahora, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos, él habla aquí acerca de esa restauración de carácter espiritual de esta nación. Hermano, es importante que nosotros analicemos uno de los temas que ha sido complicado para algunas personas sobre lo que es la elección, la predestinación. Pero quiero decirles esto, hermanos, es algo muy sencillo. En el capítulo 8, si uno quiere entender el capítulo 9, hay que entender el capítulo 8. Y uno quiere entender, o sea, todos los capítulos son uno. Recuerde esto, que cuando la Biblia se escribió, no habían capítulos y no habían versículos. Estos fueron puestos con la intención de que nosotros pudiéramos encontrar con facilidad. Pero en el original no hay capítulos. En otras palabras, todos los capítulos son uno prácticamente. O sea, hay una continuidad de pensamiento. Ahora, cuando Pablo habla acerca de la nación de Israel, es básicamente lo que le aconteció en el pasado. Vuelven ellos a repetir las experiencias dolorosas. Estamos hablando que un momento, por ejemplo, la nación de Israel se volvió apóstata en el tiempo del rey Acab. Acab se casó con una mujer bruja llamada Jezabel. Jezabel levantó el culto, un culto idolátrico donde arrastró a toda la nación de Israel, de tal manera que Elías, el profeta, pensó que él era el único que se mantenía fiel a Dios. Mas Dios le dijo: mira, no sos el único, yo me he reservado a 7,000 juntamente contigo. En otras palabras, he dejado un remanente. Pero la mayoría del pueblo se volvió en contra de Dios. Fíjense bien. O sea, en ese entonces, ¿y qué pasó? Estando en el monte Carmelo, Dios respondió por fuego en el altar de Elías. Y todos sabemos la historia, que la nación de Israel volvió de la apostasía, volvió a Dios. Entonces, eso exactamente es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 9, en el versículo 1, él siente dolor porque él era judío. Y él sentía dolor porque sus hermanos, sus conciudadanos, le habían dado la espalda a Dios. En Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo estaba experimentando un dolor, porque siendo la nación de Israel la que tuvo la primera oportunidad de recibir a Cristo, lo rechazó. Por eso Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. La nación de Israel le dio la espalda a Dios, y Pablo sentía dolor porque ellos tuvieron la oportunidad, la primera oportunidad. Hermanos, mire, cada vez que usted y yo escuchamos el mensaje de Dios a través de una prédica, a través de la lectura bíblica, por radio, televisión, lo que sea, Dios nos está hablando. No perdamos la oportunidad. Hay un momento que Dios nos ministra, nos habla, nos toca, y esa oportunidad hay que aprovecharla. Entonces, vemos aquí cómo la nación de Israel le da la espalda. Ahora, ¿por qué sucedió? Por causa de un pecado, que este pecado yo le llamo el pecado madre de todos los demás pecados. Es el pecado de la incredulidad. La incredulidad le abre puertas a cualquier clase de pecado. Entonces la nación de Israel le dio la espalda a Dios. Sigamos leyendo en el versículo 6 de Romanos 9 y dice:
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, lo que le está diciendo aquí el Señor es que la relación espiritual que todos nosotros debemos tener, como el caso también de la nación de Israel, tiene que ser a través de la fe. Usted y yo no somos hijos de Dios porque nuestros padres fueron cristianos. No es el aspecto biológico o la herencia biológica la que nos hace ser hijos de Dios. Muchos, por ejemplo, países, por ejemplo, que se consideran protestantes en Europa, ellos dicen, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque mis padres y todos nacimos en el protestantismo, en el cristianismo. No, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos experimentado el nuevo nacimiento. Si papá es cristiano, no significa que el hijo es cristiano. Por eso, papá, le aconsejo, asegúrese que su hijo tiene el pasaporte visado, por favor, que tiene a Jesús como su Salvador. Ahora, el apóstol Pablo, en el discurso de estos capítulos, del capítulo 8 al capítulo 11, habla acerca de cómo la nación de Israel le dio la espalda. Versículo 30, lea conmigo el versículo 30 de este mismo capítulo. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es lo que sucedió? Israel no creyó que a través de la fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, podían recibir el perdón. Y ellos pusieron la fe no en Cristo, sino en lo que ellos podían hacer para ser salvos. Esa es la trampa más grande que el diablo ha puesto sobre la faz de la tierra. Eso se llama religiosidad, que creen que la gente va a ser salvo por obras. ¿Cuánta gente no dice, yo voy a ser salvo por las obras? Yo voy a ser salvo porque voy a la iglesia cristiana Josué. ¿Estás seguro? Yo soy salvo porque soy buena gente, no le hago mal a nadie. Ahí tropezaron. ¿Sabe por qué? Es porque nadie es justo en esta tierra. Todos nacimos en pecado y el único justo es Cristo, y ese justo murió por usted y por mí en la cruz. Cuando creemos en esa obra, soy justificado. Entonces el pueblo de Israel dijo, no vamos a creer en la obra de Cristo, vamos a creer en lo que nosotros podemos hacer. Eso es el más grande insulto que se le puede hacer a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona se está considerando su propio Mesías. Y sus obras las dice que son mejores que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O sea, es un prepotente de primera orden y está insultando a Cristo y su obra en la cruz, como diciendo que no sirve, y lo que ellos hacen, sí, eso es lo que le va a traer salvación. Por eso, hermano, le digo con todo mi corazón, toda religión que promulga tal cosa es una ofensa directa al rostro de Cristo. Usted y yo no somos salvos por obras, somos salvos por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Caso típico, el ladrón que muere en la cruz del Calvario. Dele alabanza al Señor, dele gracias a Cristo. Bendito sea su nombre. El ladrón que muere al lado de Jesús, ¿qué obras pudo haber hecho para merecer las palabras que Jesús le dijo? De cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tuvo tiempo para hacer buenas obras. Vendió todos sus bienes, todas las cosas que se había robado, las regresó. Pudo haberse bautizado. No tuvo tiempo ni siquiera de bautizarse. Ni siquiera fue a la iglesia Josué. ¿Sabe qué? Lo único que tuvo tiempo es para creer que era un pecador y que Jesús estaba muriendo en sustitución de él. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque él vio, este era un ladrón pero que conocía la palabra. Porque le dice, acuérdate cuando vengas, porque él estaba viendo que Jesús, aunque iba a morir en ese momento,
Él iba a cargar el pecado de él y de toda la humanidad, pero sabía que iba a resucitar, que iba a ascender y que iba a regresar. Por eso le dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. Wow, la fe completa en la doctrina del Evangelio. Y entonces cuando Jesús vio eso, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro ladrón tuvo la misma oportunidad, pero ¿por qué no la tuvo? Por incrédulo. Ese es el tema de Romanos 8 a Romanos 11. El tema es el tema de la fe y el tema de la incredulidad. Entonces, y claro, no es el propósito de entrar a hacer un análisis en detalle de estos capítulos, pero usted los puede leer y se dará cuenta de algo muy interesante. Y es que, así como Israel rechazó el creer, entonces se autoeliminó. En otras palabras, se convirtió en una nación pródiga. Por eso, hermanos, mantengámonos en la fe para no ser hijos pródigos. La nación le dio la espalda a Cristo por causa de la incredulidad. Ahora, vemos los temas de la elección y el tema del rechazo. Vemos cómo Dios, por ejemplo, vio algunos casos interesantes que menciona en capítulo 9, como es el caso de Faraón y de Esaú, de los cuales son vasos de deshonra. ¿Por qué menciona los vasos de deshonra? Son los vasos incrédulos. Algunos se han hecho la pregunta, ¿y por qué Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Sabe cómo? Dios le mostró tanta misericordia, tanta verdad y tanto poder, que él agarró llave y dijo, pero yo me mantengo en lo que yo creo. O sea, a pesar de tanta evidencia, no la aceptó. Entonces, esa es la manera en que el corazón se endurece. En este sentido, Dios lo endureció mostrándole toda su gloria. En lugar de que este hombre se ablandara, se endureció, porque su voluntad se estaba sobreponiendo sobre la misma verdad. En otras palabras, Dios le mostró que eso era blanco y él dijo, es negro. Aunque yo veo que es blanco, pero a mí no me importa, esto es negro. Eso endurece el corazón. Eso le pasó a Esaú, otro vaso de deshonra que menciona acá. Esaú estuvo expuesto a las mismas enseñanzas que Jacob y ellos recibieron la verdad, pero uno la aceptó y otro la rechazó por causa de la incredulidad. Entonces, Dios vio eso en la distancia que iba a suceder. Por eso, dice la Biblia, ahí en Romanos, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Es decir, lo que dice Romanos 8, a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos justicia de Dios. Vea esto. Dios vio en la distancia, aún antes que Jacob y Esaú nacieran, Dios vio que uno iba a creer y otro no. Por eso Dios, como Él no necesita ver para creer, porque Él sabe el final de la película, entonces Dios vio que Esaú lo iba a rechazar. Por eso fue un vaso de deshonra antes de nacer. Y en el caso de Jacob, Dios lo escogió. ¿Por qué lo eligió? Exactamente, porque Él lo vio en su presciencia. Vio que un día Jacob iba a abrazar la primogenitura y su hermano la iba a rechazar. Lo mismo en el caso de Faraón. Faraón iba a rechazar la verdad, por eso se endureció. Eso se conoce como esos vasos de deshonra. Pero vemos los vasos de honra que menciona ahí en el caso de Jacob. O sea, la elección, en otras palabras, oiga bien, Dios la toma en base a la elección suya y mía. Dios ve en la distancia si un día a través de la predicación íbamos a entregar nuestro corazón a Cristo. Y Él lo vio antes de la fundación del mundo. Oiga esto. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía que usted iba a nacer en esta tierra. Y Dios sabía un día que usted iba a estar escuchando la palabra de Dios. Y un día usted le iba a entregar su corazón a Cristo. Y Dios vio eso en la distancia. Y por eso, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a esos llamó.
Y un día viene el llamado para que usted viniera a los pies de Cristo y usted dijo, heme aquí. Y fue sellado. ¿Por qué? Porque, oiga bien, usted eligió a creer en la verdad. Entonces Israel, lo que pasó con Israel es esto. Ellos rechazaron la verdad. Y eso les trajo lo que hemos estado estudiando últimamente. Según las palabras del Señor Jesús, y la casa os es dejada desierta. Sin embargo, a pesar de eso, con la nación de Israel, Dios tiene una promesa de restauración, como fue el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo no dejó de ser hijo porque estaba fuera de casa, pero un día tuvo que retornar. Así la nación de Israel será restaurada su fe. O sea, van a dejar su incredulidad. Lo que sucedió siglos atrás, en el tiempo de Elías, sucederá en el futuro. Por eso debemos de estar nosotros atentos al avivamiento espiritual en Israel. Porque eso está marcando el final del tiempo de los gentiles. Es decir, que termina el gobierno humano y viene el reino de Cristo sobre esta tierra. Entonces, cuando dice aquí en Romanos capítulo 11, versículo 11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, vea esta pregunta, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más su plena restauración? O sea, que Dios nos está dando a entender que Él tiene el propósito de restaurar esa nación pródiga. Por eso que en el versículo 15 y 16 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, aquí vemos cómo Dios tiene ese proyecto, ese plan de la restauración de esta nación, hasta que lleguen a decir como nación, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vemos acá, hermanos, que Dios no hace acepción de personas. La salvación es tanto para el pueblo judío como para el pueblo gentil, es decir, para todas las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice Romanos de otra manera en el capítulo 10, en el versículo 8. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, oiga esto, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia, o sea, la salvación es para todos. Es a través de la fe en la obra de Jesús. Ahora bien, dice aquí que Dios tiene poder para volverlos a injertar. Ellos son el olivo natural. Pero por la incredulidad ellos mismos se desgajaron, se autoeliminaron de la carrera. Sin embargo, nos habla de su restauración. Por eso que en el versículo 23 de este mismo capítulo 11 de Romanos, dice así, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, refiriéndose a los judíos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste, hablando de las naciones gentiles, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo.
O sea, que Dios nos está hablando que para Él no hay nada imposible. En este momento, la nación de Israel como nación, aunque hay muchos judíos ahora en día que han tenido la experiencia de conocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero la gran mayoría le ha dado la espalda. Pero Dios habla que Él lo va a restaurar. De ahí que entonces, esa incredulidad, vea esto, hermano, por eso que no solamente hay que estar pendientes de los problemas geopolíticos en el Medio Oriente, hay que estar pendientes de la parte espiritual. Hay que tener un olfato especial para esto. Y normalmente los noticieros, los periódicos, no hablan de esto. Por ejemplo, yo le puedo decir esto, del país de Irán se hablan muchas cosas, pero no se habla del avivamiento espiritual que está teniendo esa nación. Hay muchos que están viniendo a los pies de Jesús, como en otros países. Lo mismo en Israel. Hermanos, hay que estar pendiente de esto. ¿Por qué? Porque entonces estamos llegando a un punto de un cumplimiento profético. Si en el año 1948 hubo una restauración como Estado, como un país, como una nación, entonces ahora pasa a otro tipo de restauración, que es la restauración de carácter espiritual, que es la que está la más cerca de la venida del Señor Jesucristo. Entonces de ahí que, por eso la palabra de Dios nos dice aquí en Romanos, en el capítulo 11, pero el versículo 15 que hemos leído, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Está hablando de un avivamiento. Entonces, pero esto, hermanos, esta incredulidad está a punto de desaparecer del pueblo judío. Ponga atención a esto. Si usted empieza a escuchar noticias de que el pueblo judío está viniendo a los pies de Cristo, hermano, armemos la maleta porque Cristo está a las puertas. Véanlo, mire, por eso dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese endurecimiento espiritual es en parte, o sea que se va a terminar y está determinado que se le va a quitar cuando llegue la plenitud de los gentiles. Entonces, si eso es así, yo tengo que estar muy alerta a esto. Y mire, hermanos, hay que agarrarnos de un versículo de la palabra para consuelo de las familias. Lo que dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Lo mismo acontecerá en la nación de Israel. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vendrá ese avivamiento? En el caso de la familia, cuando un miembro de la familia le abre su corazón a Jesús, entonces Dios se compromete en poder ayudar a que todos vengan a los pies del Señor. Por supuesto, en algunos casos van a resistir la verdad, pero Dios va a trabajar por salvación del seno de la familia. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. O sea, ese es el alcance de la visión y de la promesa y de lo que Dios quiere hacer a nivel familiar. Entonces, ¿qué pasó? La nación de Israel en su estado incipiente, estamos hablando con los patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos, como padres, le abrieron el corazón a Dios. Dice Romanos 11:28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos a causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Quiénes son estos padres? Hablando de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, que aquella puerta de fe que estos patriarcas abrieron, Dios se ha comprometido en salvar a la familia de la nación de Israel.
Por eso, hermano, yo le voy a decir una cosa. La más grande bendición para el país del Salvador es que ciudadanos salvadoreños le abran el corazón al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de salvar la nación del Salvador. ¿Me entiende, hermano? Cuando alguien le abre el corazón a Cristo, Dios se compromete a bendecir, ir en cadena, trayendo libertad tras libertad a los corazones. Ahora, por causa, dice ahí, de los padres. Hermano, Israel ha cometido muchos errores como cualquiera de nosotros, cualquier nación sobre la faz de la tierra. Sin embargo, los errores humanos nos llevan a gozar de las misericordias de Dios cuando hay arrepentimiento. Jesús dijo en cierta oportunidad: al que más se le perdona, más ama. Vean lo que pasa con esta nación, o lo que ha de acontecer en el versículo 29 de este mismo capítulo. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿A qué llamamiento se refiere? Al llamado de la nación de Israel. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, refiriéndose a los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿No le parece eso hermoso? Usted dirá: hermano, es que yo no soy desobediente. Entonces se está perdiendo la más grande bendición, porque Dios ha preparado un banquete, una fiesta para los hijos pródigos que retornan a las pies del Señor Jesucristo. Todos, dice, hemos sido sujetados a desobediencia para mostrar misericordia. Hermanos, es que nadie se escapa de esto. No hay una persona obediente sobre la faz de la tierra. El único fue nuestro Señor Jesucristo, sin pecado. Pero ahí todos, ¿para qué? Para que alcanzásemos las misericordias. Y oiga cómo irrumpe el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, hay cosas que nosotros no podemos entender. Mire, a lo mejor hay cosas que a usted le han pasado, cosas tristes, difíciles, críticas. Hermano, una crisis profunda. Usted dirá: ¿cómo pude pasar esto? A lo mejor usted se está sintiendo el patito feo o la oveja negra. Usted dice: pero ¿por qué llegué hasta el punto? Más yo les quiero decir una cosa: aunque el diablo lo llevó a ese punto, más Dios va a usar eso para mostrarle su infinita misericordia. Así como Dios le liberó al endemoniado de Gádara, lo sacó miles de demonios que habían en él, lo hizo con María Magdalena, lo hizo con Saulo de Tarso, así también lo hace hoy en día. Así que si usted y yo entendemos que todos, hermanos, estamos en Cristo por pura gracia, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, no porque somos buenos, sino porque él es bueno y grande en misericordia. Ahora, el plan futuro de la restauración espiritual de Israel. Si este que hemos hablado rápidamente de la parte doctrinal, la parte teológica, pero la Biblia nos habla que viene ese avivamiento espiritual del cual debemos estar pendientes. No solo esté pendiente de los altos y bajos de la economía mundial, de los problemas geopolíticos, sino, oiga bien esto, porque otra de las señales de los últimos tiempos es el avivamiento en la nación de Israel. Jeremías capítulo 23 lo dice de esta manera. Jeremías capítulo 23 versículo 3 al 6 dice así: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde los eché, y les haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Esto ya es historia. Esto se cumplió en el año 1948. Pero oiga esto:
y pondré sobre ellos pastores. O sea, esto es lo que falta. Pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Dios está hablando aquí de esa restauración de carácter espiritual. Lo mismo vio el profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro, en el versículo 24. Dice aquí la palabra de Dios, dentro del contexto de las 70 semanas de Daniel, es decir, dentro del programa profético. Vea lo que dice la Escritura, cuál es el propósito o qué Dios hará con esta nación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, y aquí están los propósitos espirituales, para terminar la prevaricación. La nación de Israel rechazó a Cristo, no por ignorantes, sino conociendo la verdad, lo rechazaron. Habían claras evidencias. Eso se llama prevaricación, pecar con conocimiento de causa. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, hablando de la nación de Israel, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 7 propósitos espirituales están aquí. Entonces, vemos que hay una promesa, y la crisis que vemos hoy en día, por ejemplo, en la nación de Israel, vemos, por ejemplo, cómo se está sosteniendo la parte religiosa y también que no es sinónimo de espiritualidad. Vemos muchos de ellos yendo al muro occidental, una parte que fue el templo del tiempo de Herodes, porque el templo o la ruina del templo del tiempo de Salomón están unos 15 metros todavía bajo tierra, pero ahí están, era parte del templo. De alguna manera hay un hambre en ellos, quieren volver a Dios, pero todavía hay incredulidad. Le quiero decir una cosa, hay mucha gente sincera, hermanos, que quiere tener un encuentro personal con Dios, pero lo están haciendo a través de cosas que no deben de hacerlo, porque hay un solo camino para tener comunión con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No es la fe en lo que nosotros hacemos, sino la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonarnos. Entonces vemos aquí que también otro grupo en Israel, hermanos, son incrédulos, no creen en Dios. Algunos se han declarado ateos. La nación de Israel, por ejemplo, le ha dado apertura a los matrimonios homosexuales. O sea, estamos viendo, hermanos, ¿por qué? Porque es un país democrático que le ha dado lugar a todas las doctrinas, a todas las, ideas humanas. Sin embargo, a pesar de estar en esa condición pródiga, Dios ha prometido restaurarles. Y, hermanos, quiero decirles ya, hay evidencia de avivamiento. Hay evidencia, ¿por qué? Porque hay judíos que están viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Les quiero contar rápidamente, oí el caso de una pareja, estando en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Una joven testifica acerca de cómo vino a los pies de Jesús, hija de un sacerdote judío. Ellos tenían una imprenta donde le llevaron un Nuevo Testamento para que se publicara, pues se imprimiera, sacaran no sé cuántas copias. Entonces ella, como era la encargada de revisar todos los documentos que se van a imprimir, entonces ella empezó a leer el Nuevo Testamento, y ella había recibido la enseñanza de su padre, siendo un sacerdote ortodoxo judío. Le dice, papá, tú me has dicho que el Nuevo Testamento no es un libro judío, pero mira, yo lo he leído, los nombres son judíos, los lugares son de aquí de Israel, la geografía, la historia, todas las evidencias arqueológicas, históricas están aquí. ¿Y cómo es que tú me has dicho que no es un libro judío? Bueno, el punto es que se llevó eso
a una acalorada discusión a lo largo de las semanas, que el padre, como no le pudo responder a lo que ella había encontrado en el Nuevo Testamento, la sacó de la casa. Y ella cuenta que en un momento ella se arrodilló y dijo: Dios, revélame, si Jesús es el Mesías, te pido, Señor, que de alguna manera yo entienda que Jesús es el Mesías. Dice que ella estaba en la parada de autobuses en una noche, y en eso se le aparece una persona vestida de blanco que no le podía ver su rostro y resplandecía, y le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy Jesús. Y eso desaparece. Ella quedó impactada por aquello. Luego siguió leyendo la palabra y entonces ella, en una oración que hizo ahí en privado, le entregó su corazón y entendió lo que le había leído. Acepta a Cristo, y luego viene su novio, que luego vino a ser su esposo. Entonces, pero hermano, eso está pasando en Israel. Está pasando en todas las naciones. O sea, hermano, muchos ya están volviendo a Cristo y están reconociendo que Jesús es el Mesías. Hermano, si usted se da cuenta, en las 70 semanas del libro de Daniel, ahí habla que se mataría al Mesías. Y ahí está descrita en la fecha que sucedería. O sea, no hay excusa para decir que no era el Mesías, porque aún ahí se habla que el Mesías iba a morir, y exactamente la fecha que dijo que iba a morir, ahí murió Jesús. Entonces, hermanos, vemos cómo hoy en día muchos están viniendo a los pies de Jesús, pero no es suficiente, porque la palabra que Jesús dijo, hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, es una declaración nacional de fe. Ellos se van a ir a los pies del Señor, pero ¿en qué momento? Según lo que miramos en la palabra, será en lo que se conoce en la época de la gran tribulación. En Mateo capítulo 21, en el versículo 24, Jesús habla de esa tribulación, de ese momento difícil que ha de venir sobre toda la tierra. Y dice el Señor: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, hasta que termine el control y el dominio del pueblo gentil sobre la tierra, vendrá este momento de ese gran y poderoso avivamiento espiritual. Hermanos, Israel tiene un sueño por el cual ha peleado, y es de vivir en seguridad y en paz, y que se le garantice su sobrevivencia. Eso es todo. Garantía de sobrevivencia. Como en este momento no la tiene, quiero que pongamos mucha atención a los futuros líderes en este año y los próximos años, quienes tienen una propuesta de paz en el Medio Oriente que los judíos acepten incondicionalmente. Y dentro de esas propuestas que va a lanzar este líder, conocido en la Biblia como el anticristo o como el dictador mundial, le va a ofrecer a Israel seguridad, sobrevivencia, libertad religiosa, y para ello que reconstruyan el templo. Aquellos que han ido a Jerusalén se darán cuenta que allí hay un instituto, se llama el Instituto del Templo, donde ya tienen todo preparado, todo está prefabricado para reconstruir el templo en el área original. El problema es que hoy en día hay 2 mezquitas en esa área, y tocar las mezquitas es un polvorín, eso es levantar una guerra. ¿Cómo lo hará este líder para que de alguna manera los judíos puedan reconstruir el templo en ese lugar? Porque en ese lugar es donde estuvo el templo de Salomón, donde estuvo el templo que reconstruyó Zorobabel, el templo de Herodes en el tiempo de Jesús. Entonces,
¿Cómo lo hará? Probablemente hoy se pueden mover, se pueden, así como se mueven casas, edificios, para un lado, para otro, así pueden desmontarlo, no sé. Claro que esto sería algo que acepte tanto el mundo musulmán como el mundo judío. Pero lo que va a pasar es que ellos lo van a tener. Entonces, ¿qué va a pasar? Israel, y este es el problema, cuando alguien anda en incredulidad, es una persona fácilmente engañable. Entonces, este hombre los va a engañar y les va a ofrecer paz y seguridad. Ellos van a estar contentos con él, porque van a creer que es el Mesías que habían esperado, y lo van a recibir como el Mesías. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo morando en su corazón. Aunque muchos judíos para ese entonces sí habrán conocido a Cristo, pero los que estarán al mando del gobierno y muchos del pueblo todavía se van a mantener en su posición de resistencia a la fe. Entonces, ¿qué pasará, hermanos? Viene esto, estamos hablando ya del período de la gran tribulación. Ahí es cuando llega el tiempo, la plenitud de los gentiles. Entonces Dios empieza a tratar con las promesas que Dios dio allá a través del libro de Daniel. Quitar la prevaricación, el pecado, la expiación y todo lo que el Señor promete. Dios lo va a hacer en 7 años en la nación de Israel. Pero a la mitad de esos 7 años, el anticristo se sentará en el templo y se declarará Dios, y va a ofender tremendamente al pueblo hebreo, de tal manera que se darán cuenta que no era el Mesías. Eso hará que el pueblo judío lo rechace y no aceptarán su autoridad. Pero para este entonces, recuerde que este líder es el líder de lo que será el último imperio sobre la faz de esta tierra, a través de ser sustentado por 10 naciones europeas. Ponga atención lo que pase en Europa, porque así como estuvo el imperio romano en su apogeo en los tiempos del apóstol Pablo, el imperio romano volverá a surgir. La pregunta es, ¿qué pasa con Rusia y los Estados Unidos? Que son las dos potencias mundiales ahora, y la tercera podemos hablar de China. Hermanos, algo va a pasar antes de eso, que Estados Unidos y Rusia van a bajar su perfil y su injerencia y autoridad política sobre el Medio Oriente, y lo va a tomar Europa. Entonces, en ese momento, el anticristo, al verse burlado o decepcionado por los judíos por no aceptar su liderazgo, lanzará la peor persecución sobre la nación de Israel. O sea, hermanos, la persecución no ha terminado para este pueblo, por eso hay que orar por la paz de Jerusalén. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12, lea conmigo por favor lo que dice aquí la Escritura. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? Esta mujer es Israel. Las 12 estrellas habla de las 12 tribus de la nación de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quién es este dragón escarlata? Es Satanás. Dice, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. La mujer es Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a un hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es ese hijo? Jesús. En otras palabras, a través de la nación de Israel. Por eso Jesús dijo, la salvación viene por los judíos. Como nación dio a luz al Mesías. Por eso Satanás aborrece tanto a Israel, porque el que le dio el golpe mortal en la cruz del Calvario fue Jesús, que nació de la nación de Israel. Ahora bien, en el versículo 13 dice,
y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, una persecución sobre Israel. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Entonces, hermano, va a venir una persecución enorme sobre la nación de Israel. Pero ¿qué pasa dentro de ese tiempo de persecución? Dentro de ese tiempo hay un gran y poderoso avivamiento. A eso quiero que lleguemos. Hermanos, para ese entonces, según Apocalipsis capítulo 4, de versículo 1 al 4, léalo por favor en casa. Ahí Dios habla de 144,000 sellados. Son predicadores judíos, llenos del Espíritu Santo y del poder de la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de un avivamiento. O sea, puede imaginarse, hermano, pero gente de primer nivel, no como los predicadores que vemos hoy en día. Esos sí serán verdaderos predicadores. Ellos van, hermano, con poder de Dios en forma impresionante. O sea, un avivamiento que va a venir a través de ese pueblo. Pero no solo ellos, se destacan otros dos grandes y poderosos predicadores, que son los dos testigos que menciona el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículos 3 y 6, dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, 3 años y medio. O sea, el ministerio de estos dos hombres, aparte de los 144,000, estos dos testigos van a ser, digamos, similares a Moisés y a Elías. ¿Por qué? Mire lo que dice. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué personajes bíblicos le trae usted a memoria por las cosas que ellos van a hacer? Moisés y Elías. O sea, van a ser dos grandes, hermanos, instrumentos de Dios, que aún el anticristo le va a tener temor. Entonces, el avivamiento va a ser espectacular, como nunca antes en la historia, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Hermanos, aquí en El Salvador, el año 1979, teníamos a nivel de las asambleas de Dios, no conozco los datos de otras denominaciones hermanas en Cristo, pero había más o menos 360 iglesias. Al terminar la guerra, estamos terminando con 1,200 iglesias. Y eso sucedió en todas las demás denominaciones. ¿Por qué? Porque en la crisis es cuando la iglesia se multiplica aún más. Israel va a tener un tremendo avivamiento. ¿Por qué? Porque habrá una desilusión. Y una desilusión en su cultura, una desilusión en su religiosidad, una desilusión en todas las enseñanzas que habían recibido. La desilusión porque ellos creyeron en el anticristo, que era el Mesías. Ahora no les toca otra cosa más que mirar al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí entonces la nación empezará a crecer el evangelio de una forma impresionante. Pero en ese momento viene la crisis más severa, cuando todos los ejércitos de la tierra van a querer destruir a Israel y se reúnen en el valle de Armagedón. Y claro, no solo en Armagedón, pero, o sea, lo que está diciendo bíblicamente la palabra, dice que van a ser sitiados por aire, por mar, por tierra. Piensa, hermanos, todas las naciones europeas contra Israel. Piense en Rusia contra Israel, China contra Rusia, contra Israel. Entonces ellos no van a saber qué hacer desde la perspectiva humana, pero el espiritual, como ya ha habido
un conocimiento de quién es el creador del cielo y la tierra, quién es el Mesías, que es Jesús, ellos clamarán. Y entonces, hasta que digáis, dijo Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. El libro de Zacarías, en el capítulo 12, la Biblia nos registra esa declaración que habrá a nivel de la nación. En el versículo 10 del capítulo 12 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, en otras palabras, a quienes crucificaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Habrá un momento donde ellos empezarán a clamar, entenderán lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que ellos nos esperan es que ante ese clamor, ante esa confesión, bendito el que viene en el nombre del Señor, no hay nadie que nos pueda ayudar. Ahí no habrá Estados Unidos, no habrá ninguna nación que pueda liberar a Israel, sino que ellos mirarán al cielo, y cuando ellos clamen, Cristo aparece, hermanos, con su iglesia a pelear en la batalla de Armagedón. Hermanos, eso es lo más glorioso. Ahí dice la Biblia que el Cristo, el Señor, lo destruirá con la espada de su palabra. Es decir, una palabra solamente necesita para poder exterminar todas las amenazas sobre la nación. Hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Jesús está a las puertas. Hermanos, el avivamiento ya comenzó en Israel. Muchos están viniendo a los pies de Cristo y va a seguir en aumento. Pero quiero decirles esto también. Si Dios es fiel con una nación para restaurarla, quiero decirle que Dios es fiel para restaurarla a usted y a mí también. Si la nación pródiga, Dios la vuelve al lugar de su origen y la restaura. Así también Dios restaura a los hijos pródigos. Yo no sé cuántos hijos pródigos me están escuchando en este momento, pero esta es la oportunidad de volver a los caminos del Señor. No ande buscando fuera, porque fuera de Cristo no existe satisfacción y no existe libertad. Solo en Cristo hay bendición. Por lo tanto, si Dios restaura una nación, ¿cómo no va a restaurar su corazón? Le hago un llamado, le hago un desafío en el nombre de Jesús. Hija, hijo de Dios, a lo mejor cuando era un niño, cuando era un joven, o años atrás le dio su corazón a Jesús, pero ahora le ha dado la espalda. Dígale a Cristo: Señor, aquí estoy, vuelvo a ti una vez más. Vuelva a casa, vuelva a casa, vuelva a la primogenitura que Dios le entregó. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia. Mientras todos están orando, en el nombre de Jesús, todos aquellos a quien Dios les ha hablado, tanto los que están aquí presentes como aquellos que nos escuchan, dé un paso de fe. Ahí donde está, diga: sí, yo quiero volver a casa. Yo quiero reconciliar con Dios. Yo quiero volver a Cristo. Yo sé que Dios me puede sacar del lodo cenagoso. Dios puede romper las cadenas en las cuales estoy viviendo. Amada iglesia, Dios es el mismo. Si Dios lo está haciendo y lo va a hacer con Israel, lo hace con usted y conmigo también. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero volver a Cristo, quiero reconciliar con Él. Ahí donde está, mientras todos están con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, levante su mano y diga: sí, quiero reconciliar con Jesús. Levante su mano, donde quiera que esté. Dios le bendiga, Señor le bendiga, Señor le bendiga, Señor le bendiga. Gracias, Dios le bendiga arriba, gracias. ¿Quién más? ¿Cuántos más? Dios le bendiga, gracias, gracias, gracias. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Estoy más que seguro, Dios le bendiga ya también. Gracias, puede bajar su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo estoy seguro que también hay miles de personas que nos están escuchando. Pero ahí donde usted está, juntamente con los que estamos aquí, reconciliemos con Cristo. Diga esta oración de fe que salga de lo más profundo de su alma.
Padre eterno que estás en los cielos, hable, diga, Padre eterno que estás en los cielos, perdóname por haberme alejado de tus caminos, por haberte despreciado por un plato de lentejas. Tú eres mi primogenitura, perdóname por haber herido tu corazón, habiendo sido tan bendecido por tu misericordia, te desprecié. Pero este día retorno a ti. Límpiame con tu sangre de todo pecado. Rompe las cadenas y renuncio a todo compromiso con el pecado y la vieja naturaleza y el mundo. Y tomo mi cruz y voy en pos de ti. Gracias, Señor. Úngeme para servirte y amarte con todo mi corazón. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendice a este pueblo. Señor, no hay nada mejor que entender que en ti hay misericordia. Señor, si tú vas a encender el fuego de la nación de Israel, que es como un pábilo que humea, oh Dios mío, lo haces con nosotros también. La iglesia estamos como un pábilo que humea. No somos, Señor, lo que tú quisieras que fuésemos, pero tú nos encenderás, Señor, y lo declaramos, Señor, en fe. Te damos las gracias, te damos las gracias. Dele gracias a Dios, hermano. Dígale, Señor, gracias porque vas a traer avivamiento a mi corazón. Quiero ese fuego del cielo, Señor. Oh Dios del cielo, en este día tu presencia, Señor, nos sature. Bendice esta nación del Salvador y bendecimos a Israel, Señor, porque ellos todavía han de pasar los momentos más oscuros de su vida. Pero pedimos que el avivamiento, el fuego de tu amor y de tu Espíritu Santo y del poder de la verdad, Señor, pueda prevalecer ante toda oscuridad. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean benditos, Señor, y que sigan adelante, Señor, con la antorcha, porque el pueblo gentil se le termina la oportunidad de ser la sal y la luz del mundo, y ahora les corresponderá a ellos seguir con esa tarea. Padre, los bendecimos en tu nombre. Permite, Señor, que la unción de tu Espíritu, Señor, siga avanzando y que miles de judíos vengan a tus pies, como también miles de otras culturas, de las distintas religiones sobre la faz de la tierra, que te conozcan a ti, el único Dios de amor y misericordia y de perdón. Que para ti no hay nada imposible, que tú borras todas nuestras rebeliones por amor a ti mismo, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.